La oficina del ayuntamiento de Ribadesella olía a lana mojada y a papel viejo. La lluvia repiqueteaba en las ventanas como nudillos impacientes, y el radiador emitía un tic-tac con una tos metálica y cansada que acentuaba el silencio. Elena. Lena Ríos estaba de pie frente a un mapa plastificado de la ría del Sella, con su abrigo de segunda mano todavía húmedo por el aguacero de la mañana y los dedos en carne viva y enrojecidos de fregar apartamentos turísticos en Llanes toda la mañana. La piel alrededor de sus uñas estaba agrietada y blanquecina por los productos químicos de limpieza, una insignia de trabajo que no podía ocultar. A su lado, Maya, de 10 años, estrujaba un paraguas que goteaba e intentaba acallar el chirrido de sus zapatillas sobre el linóleo. El uniforme del colegio asomaba bajo su chubasquero, ligeramente arrugado por el día. La cola detrás de ellas se movía con suaves murmullos y el crujido de las chaquetas impermeables. Alguien tosió. Un teléfono vibró sin respuesta en un bolsillo. Lena sintió el peso de las miradas en su espalda, gente del pueblo que la conocía como la mujer de la limpieza de los pisos de vacaciones, la madre soltera que hacía turnos extra en la sidrería durante la temporada turística. Al otro lado del mostrador, Gonzalo Herrera, constructor, donante y dueño de la mitad del paseo marítimo, inclinaba la barbilla como si el aire fuera más puro, cerca del techo. Su abrigo de cachemira estaba perfectamente seco, sus zapatos lustrados hasta un brillo que reflejaba las luces fluorescentes del techo. Olía ligeramente a cedro y a algo caro, algo que no encajaba en este edificio municipal con sus carteles descoloridos sobre reciclaje y licencias para perros. Así que, dijo él, tocando el mapa donde una franja de tierra se encontraba con la marea, su uña cuidada haciendo un clic agudo contra el plástico. Ha heredado usted una ruina romántica, una choza inundada, pintoresca con la marea baja, inútil con la marea alta. Su voz se proyectaba, destinada tanto a la audiencia detrás de ella como a la propia Lena. Espero que no le haya prometido a su hija un palacio a orillas del mar. Algunas risas se elevaron desde la cola, un sonido frágil como conchas rotas. Un anciano cerca de la puerta negó con la cabeza con lo que podría haber sido lástima. La funcionaria detrás del mostrador sonrió tensamente, sus ojos moviéndose entre Herrera y la pantalla del ordenador como si estuviera ansiosa por pasar a la siguiente tarea. Lena sintió que el calor le subía por el cuello, la confusión y la vergüenza luchando en su pecho. La sensación era física, una opresión que le encorvaba ligeramente los hombros, un calor que amenazaba con llegar a sus mejillas. La cabaña había pertenecido a la abuela Carmen, una mujer que olía a humo de leña y jabón de lavanda, que había remendado redes en esa misma orilla con manos nudosas por la sal y el trabajo. Los papeles habían llegado la semana pasada, escrituras marrones por el tiempo, la cinta deshilachada, anunciando a Lena como única heredera. Había llorado sobre ellos como se llora por una canción de la infancia, sin querer, la emoción tomándola por sorpresa mientras Maya dormía y el televisor murmuraba desatendido en un rincón. «Perteneció a mi abuela», dijo Lena, su voz más débil de lo que pretendía. «Trabajó en esa orilla durante 50 años». La expresión de Herrera se suavizó en algo peor que la burla, condescendencia envuelta en falsa simpatía. Por supuesto, el patrimonio, el sentimentalismo, todo muy conmovedor. Se inclinó hacia adelante, su colonia superando brevemente los olores municipales. Pero usted es una mujer práctica, señora. Ríos. Tiene responsabilidades. Sus ojos se posaron en Maya, que ahora trazaba el contorno de Asturias en el mapa de la pared con el dedo, ajena a las corrientes adultas en la habitación. La funcionaria carraspeó. La escritura es bastante clara, señora. Ríos. La propiedad es suya. Sin embargo, como ha señalado el señor Herrera, está en la zona de mareas. Hay restricciones sobre lo que se puede hacer con ella.
Herrera se sacudió una gota de lluvia del puño, un gesto casual pero deliberado. Puedo quitarle esta carga de encima. En efectivo. Rápido. Antes de que la próxima tormenta la arrastre al canal. Le sonrió a Maya como si ofreciera misericordia, como si les estuviera haciendo un favor. Sé sensata, mujer. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo. Fuera, un autobús pasó siseando, lanzando una ola de agua sucia contra el bordillo. El reloj de la pared dio 2 golpes perezosos. Lena juraría que podía saborear la sal en el aire viciado, oír a las gaviotas girar más allá del cristal. Tragó saliva, la ira protectora apretando su agarre en la pequeña y fría mano de Maya. La palabra carga quedó suspendida en el aire. Así es como él lo veía, como quería que todos lo vieran. Una carga para la pobre Lena Ríos, que limpiaba las casas de vacaciones de otros y criaba a una niña sola. Una broma, en realidad. ¿Qué iba a hacer ella con una cabaña en la ría? ¿De dónde sacaría el dinero para arreglarla? ¿Y el tiempo para usarla? Mejor aceptar el dinero, ser sensata, aceptar su lugar. Maya miró a su madre, sus ojos oscuros llenos de curiosidad. ¿Podemos ir a verla, mamá? ¿La cabaña? ¿Hoy después del cole? La simple pregunta rompió la tensión. Algunos rostros en la cola se suavizaron. Una mujer mayor con un carrito de la compra de cuadros escoceses asintió casi imperceptiblemente, como dando permiso. Ninguna palabra acudió a los labios de Lena. Solo el tipo de silencio que hace que la gente se mueva inquieta y desvíe la mirada. El tipo que guarda una respuesta que se niega a gastar. Sintió que algo se endurecía en su pecho. No solo ira, sino resolución. No solo orgullo, sino convicción, la catla. Escritura en su bolso parecía ganar peso, presionando contra su cadera como un recordatorio. «Tome mi tarjeta», dijo Herrera, deslizando un rectángulo de color crema por el mostrador. Brillaba bajo las luces, las letras en relieve atrapando el resplandor. «Llame cuando lo haya pensado, pero no espere demasiado. La marea no lo hará». Asintió a la funcionaria y se dirigió a la puerta, su salida perfectamente sincronizada. Un hombre con reuniones más importantes a las que asistir, tratos más significativos que cerrar. Al pasar, Lena captó de nuevo el olor de su colonia, y debajo de él, el más leve rastro de presunción. El aroma de un hombre que siempre conseguía lo que quería, tarde o temprano. La puerta se cerró tras él con un suspiro hidráulico, y de repente la habitación pareció más grande, como si pudiera expandirse para albergar las posibilidades de lo que podría venir a continuación. «El siguiente, por favor», llamó la funcionaria, y Lena se hizo a un lado, con el mapa de la ría aún ante ella, la franja de costa que ahora era suya, marcada en un azul desvaído. Maya tiró de su mano, lista para irse, pero Lena se quedó un momento más, sus ojos trazando el contorno de la tierra, encontrándose con el agua, viendo no lo que había ahora, sino lo que había sido, y quizás lo que podría volver a ser. El piso de Lena en el barrio de El Muelle era tan pequeño que el silbido agudo de la tetera llenaba cada rincón como un visitante insistente. El vapor empañaba el único cristal de la ventana. Más allá, la calle brillaba negra y resbaladiza en la penumbra del atardecer, y los vecinos con chalecos de alta visibilidad pasaban apresuradamente con empanadillas envueltas en papel manchado de grasa. Los edificios de enfrente estaban bañados por la luz gris y plana de un día de otoño que no podía decidir si empeorar o mejorar. Un carrillón de viento de algún vecino sonaba discordantemente 3 puertas más allá. En la encimera había una taza de esmalte descascarillado que una vez dijo esperanza en letras azules. La E y la mitad de la S se habían desprendido hacía años, dejando atrás algo que casi parecía era, una afirmación del pasado. La conservaba porque la abuela Carmen había bebido té de ella cada amanecer, antes de caminar hacia la orilla, lloviera o hiciera sol. Sus botas de agua dejando huellas húmedas en el suelo de la cocina, que se secaban para cuando regresaba,
oliendo a pescado y sal. ¿Los deberes están hechos?, preguntó Lena, vertiendo agua caliente sobre una bolsita de té, observando cómo el color florecía y se extendía como un lento hematoma. Maya asintió, apartando una hoja de ejercicios de matemáticas con más aciertos que errores. ¿Todavía podemos ir a ver la cabaña? Su voz era cuidadosamente casual, la forma en que hablan los niños cuando temen una decepción, pero intentan ser valientes al respecto. La lluvia había amainado a una llovizna que perlaba la ventana como sudor. Lena miró el reloj. Casi las 5, la luz ya se desvanecía. Pensó en el horario del autobús, en la caminata desde la parada, en el sendero embarrado a lo largo de la ría. Pensó en la cena aún por hacer, en una camisa del uniforme por planchar, en sus propios pies doloridos. «Mañana», prometió, dejando la taza con cuidado. «El sábado. Tendremos todo el día entonces». El rostro de Maya se descompuso por un segundo antes de recuperarse, asintiendo con esa resiliencia que a veces le rompía el corazón a Lena. Los niños no deberían tener que ser tan comprensivos con las limitaciones de los adultos. «Vale, traeré mis botas de agua». La abuela había criado a Lena después de que su padre se perdiera en el Cantábrico durante un temporal de invierno. Su madre, quebrada por el dolor, nunca regresó de Madrid, a donde había ido para aclarar sus ideas. Lena aprendió pronto a acomodarse en espacios pequeños y hacerlos cálidos, a estirar un guiso, a remendar una costura, a reír en el momento adecuado. Había soñado con estudiar para ser enfermera, incluso había empezado los cursos en el Instituto de Formación Profesional, but entonces llegó Maya, y el hombre que prometió un para siempre se fue antes de que la cuna estuviera montada. La vida de Lena se convirtió en una trenza de autobuses tempranos, favores de última hora y una agenda de bolsillo garabateada a lápiz. Ahora, mientras la tarde se asentaba a su alrededor como una manta familiar, Lena sirvió una sopa y cortó una manzana en cuartos cuidadosos, tratando de ignorar la tarjeta que le quemaba en el bolsillo. La oferta de Herrera saldaría la deuda de su tarjeta de crédito. Cubriría la fianza para un piso mejor, quizás uno con un jardín para Maya. Significaría zapatillas nuevas sin tener que mirar primero el precio. Un abrigo que no fuera de la tienda benéfica, quizás incluso una escapada de fin de semana. Sensato, como él dijo. «Cuéntame otra vez sobre la cabaña de la abuela», dijo Maya, empujando un fideo por su plato con el tenedor. La historia de verdad, no lo que dijo ese hombre. Lena miró a su hija. Pelo oscuro en trenzas desordenadas, una mancha de lápiz en la mejilla de donde había apoyado la cara mientras hacía los deberes, ojos serios más allá de su edad. «No es gran cosa a la vista», dijo honestamente, «pero era suya. Solía remendar redes allí, y a veces me dejaba ayudar, aunque no se me daba muy bien. Preparaba té en un pequeño hornillo de camping y contaba historias de los viejos tiempos, de los peces que solían llenar la bahía, de cómo tu bisabuelo llegaba con su barco tan lleno que pensaban que podría hundirse». «¿Eran ricos entonces?», preguntó Maya, la pregunta directa como solo pueden serlo las de los niños. «No», rió Lena suavemente. «De dinero no, pero nunca pasaron hambre, y tenían su propio barco, y la gente los respetaba». Hizo una pausa, el peso de esa última palabra asentándose entre ellas. «Eso importa, a veces es más que el dinero». Esa noche, mientras el viento zumbaba en las rendijas de la ventana, Lena se sentó en el suelo de su pequeño salón, con el relicario de latón de la abuela abierto en la palma de su mano. Faltaba el pequeño óvalo de cristal de un lado, exponiendo la fotografía desvaída del interior a la humedad. «Ya estaba roto cuando me lo dieron», solía decir la abuela encogiéndose de hombros. «Aún así, mantiene una cara a salvo». Lena lo giró hacia la luz de la lámpara, el metal cálido por el contacto con su piel. El rostro del interior, un joven con los mismos ojos de Lena, parecía mirar más allá de ella, hacia el recuerdo. Frente a ella,
Maya se apoyaba en una pila de toallas limpias que olían al detergente industrial de la lavandería, trazando letras en un cuaderno, con la lengua atrapada en la concentración. El televisor murmuraba de fondo, a bajo volumen. Algún programa de reformas donde gente con manos limpias y presupuestos abultados transformaba ruinas en casas de ensueño en el espacio de 1 hora. ¿Podemos arreglar la cabaña?, preguntó Maya, su voz pequeña pero clara bajo el suspiro de la tetera, mientras Lena la ponía a hervir de nuevo. La pregunta quedó suspendida entre ellas, inocente pero cargada con todas las imposibilidades de su vida. Sin tiempo, sin dinero, sin habilidades para reconstruir lo que el mar y el abandono habían desgastado. Lena miró la taza con su palabra rota, y luego el rostro serio de su hija, el cuaderno donde practicaba las letras con cuidadosa determinación. «No lo sé», dijo finalmente, la honestidad de un regalo que podía permitirse dar. «Pero creo que nuestra vida puede cambiar. A veces lo hace». Lo dijo en voz baja, como si dejara un farol en un escalón oscuro, una luz para encontrar el camino a casa. La mañana siguiente amaneció sorprendentemente despejada, el cielo barrido por un viento nocturno que había hecho temblar las ventanas y enviado a los gatos del vecindario a buscar refugio. Lena se despertó antes de que sonara la alarma, la desconocida luminosidad sacándola de sus sueños. Preparó té en la taza descascarillada y se quedó junto a la ventana, observando cómo el pueblo cobraba vida abajo. La furgoneta del panadero haciendo entregas, un corredor solitario chapoteando en los charcos, gaviotas girando sobre los tejados de pizarra. ¿Hoy es el día de la cabaña?, preguntó Maya, apareciendo en la puerta con un pijama desparejado y el pelo revuelto por el sueño. «Día de la cabaña», confirmó Lena, y la sonrisa que se dibujó en el rostro de Maya valió cada duda, cada preocupación sobre lo que encontrarían allí, cada miedo a la decepción. Cogieron el autobús justo cuando llegaba a la parada, el conductor asintiendo en señal de reconocimiento. Lena había limpiado su apartamento de alquiler el verano pasado. Recordaba su preferencia por las sábanas dobladas en tercios en lugar de mitades. Se sentaron cerca de la parte de atrás, el rostro de Maya pegado a la ventana, mientras Ribadesella quedaba atrás y el paisaje se abría a los verdes y azules de la ría. La marea estaba baja cuando llegaron, revelando una orilla de lodo oscuro y charcos relucientes. El camino estaba resbaladizo por las algas, y sus botas de agua hacían un sonido de succión mientras avanzaban hacia la cabaña que se agazapaba sobre sus pilotes al borde del canal. Tablas grises, un techo remendado con tela asfáltica, la puerta hinchada por las tormentas, parecía incluso más pequeña de lo que Lena recordaba, más frágil contra el vasto cielo. «Es como un escondite de piratas», susurró Maya, las palabras empañándose en el aire frío. Sus ojos estaban muy abiertos con un asombro que Lena no había esperado, un deleite que transformó la destartalada choza en algo mágico. La llave se resistió en la cerradura, reacia después de años de desuso. Lena tuvo que apoyarse con todo su peso contra la puerta, sintiendo cómo la madera cedía con un gemido de protesta. Dentro, el suelo estaba húmedo y arenoso bajo los pies. Una tetera yacía oxidada en un estante torcido. Las redes colgaban como fantasmas desvaídos de ganchos en la pared. Cuando Lena apoyó la mejilla en la madera, estaba húmeda como un aliento contenido, oliendo a sal y veranos olvidados. «La abuela solía sentarse aquí», dijo, señalando un taburete de 3 patas apoyado contra la pared, «y clasificar su pesca o remendar sus redes. A veces, otros pescadores pasaban por aquí y compartían termos de té o algo más fuerte y hablaban del tiempo, las mareas, quién había pescado qué y dónde». Maya pasó los dedos por el estante, dejando rastros en el polvo. «¿Es nuestra ahora? ¿De verdad nuestra?». Lena asintió, observando a su hija explorar el pequeño espacio con cuidadosa curiosidad. «De verdad nuestra». Afuera, la marea estaba cambiando,
Los primeros dedos de agua se arrastraban de nuevo hacia el canal. Una gaviota aterrizó en el techo, su graznido áspero contra el silencio. Lena pensó en la tarjeta de Herrera en su bolsillo, en todas las razones sensatas para aceptar su oferta. Pero mientras observaba a Maya mirar por la ventana incrustada de sal la marea cambiante, algo cambió dentro de ella, una resolución tan firme como el ritmo del propio mar. La siguiente marea se sintió personal, como si el agua estuviera subiendo específicamente para desafiar la resolución de Lena. Ella y Maya avanzaron sobre algas y piedras, resbaladizas hacia la choza, la luz de la tarde reflejándose en conchas rotas y cristales pulidos por el mar. El aire sabía a sal y a diésel. El lejano ronroneo de los motores de los barcos se mezclaba con el graznido de las gaviotas en lo alto. Las botas de agua de Maya dejaban huellas perfectas en la arena húmeda, pequeños testimonios que desaparecían a medida que el agua subía. «Mira», dijo Maya, señalando un cangrejo que se escabullía de lado hacia un charco. «Él también vive aquí». Lena sonrió, con el pecho oprimido por un sentimiento que no podía nombrar. Orgullo, quizás, o una sensación de conexión con esta franja de costa que ahora les pertenecía en papel. O tal vez era simplemente que Maya veía maravillas donde Herrera solo había visto una carga. Dentro de la cabaña, el suelo estaba aún más húmedo que antes. La marea creciente enviaba agua a través de los huecos de las tablas. Se acumulaba en los puntos bajos, reflejando la luz gris de la única ventana. Lena probó cada tablón con el pie, notando cuáles cedían ligeramente, cuáles se mantenían firmes. Las paredes crujían con el peso del recuerdo y el abandono. «Necesitaríamos tablas nuevas», murmuró, más para sí misma que para Maya, «y un buen sellado, silicona o alquitrán para las grietas». La lista mental crecía, cada elemento asociado a un precio que no podía permitirse, a horas que no tenía. Un arreglo adecuado significaría contratar a alguien, y si tuviera ese tipo de dinero, no estarían viviendo en el piso con su calefacción temperamental y la lavandería compartida. Maya había descubierto un estante con frascos viejos, vidrio turbio lleno de clavos oxidados, anzuelos, cordel quebradizo por la edad. «¿Para qué son estos?», preguntó, dejando uno con cuidado, el polvo pegado a sus dedos. «Para remendar», dijo Lena, acercándose para pararse junto a su hija. «Cuando las redes se rompen, necesitas unir las partes rotas. Es un trabajo delicado». Las manos de la abuela eran tan ágiles, incluso cuando sus articulaciones empeoraron. Hizo una demostración con una aguja invisible, el movimiento volviendo a ella desde la infancia. Por dentro, por debajo, por encima, a través. Una y otra vez hasta que el agujero desaparece. Maya imitó el movimiento, sus pequeñas manos serias en la tarea. «¿Podríamos remendar este lugar? ¿Hacerlo completo de nuevo?». La inocente pregunta golpeó con fuerza en el pecho de Lena. Quería decir que sí, prometer que podrían restaurar esta pieza de su herencia, pero las promesas requerían recursos, tiempo, dinero, conocimientos que no poseía. Abrió la boca para dar un suave no, para preparar a Maya para la probabilidad de que la oferta de Herrera fuera la opción sensata, cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de su supervisora en la empresa de limpieza. «Cambios de horario. Nos vemos el lunes para las horas actualizadas». No tus horas, sino las horas actualizadas, el lenguaje cuidadoso de la reducción. «¿Mamá?». Maya la miraba, la preocupación ensombreciendo su joven rostro. «Solo trabajo», dijo Lena, guardando el teléfono en su bolsillo. «Nada importante». Continuaron explorando, los pensamientos de Lena ahora divididos entre las necesidades de la cabaña y el probable recorte en sus ingresos, aparte de que eran porantea, sorprendentemente sólidas a pesar de los años de abandono, el techo en su mayoría intacto, excepto por una esquina donde la tela asfáltica se había despegado. La puerta necesitaría ser reemplazada, los pilotes reforzados. Todo eran cosas arreglables, en teoría, con suficientes recursos. «Vamos a revisar el otro lado», sugirió,
moviéndose hacia la pared donde las redes colgaban como fantasmas de días mejores. Pasó los dedos por una viga y sintió una muesca, un pequeño patrón que recordaba, una rosa de los vientos que la abuela había tallado una y otra vez en mesas de picnic y bastones, una marca personal en un mundo que a menudo la pasaba por alto. Apretó más fuerte, sintiendo que la madera cedía un poco bajo la yema de su dedo. La viga no era tan sólida como parecía. Maya, de ojos rápidos, se agachó a su lado. «Mamá, mira, un tablón del suelo está suelto». Sus dedos estaban negros de sal y alquitrán viejo, mientras señalaba donde el tablón se unía a la pared. Lena se arrodilló, ignorando la humedad que inmediatamente empapó sus vaqueros. El tablón parecía diferente a los demás, menos firmemente sujeto. Presionó un extremo, y el lado opuesto se levantó ligeramente, revelando una sombra debajo. «Pásame eso», dijo, señalando un trozo de madera flotante que Maya había estado usando como una espada de juguete. Con la madera como palanca, levantó el tablón aún más, lanzando una lluvia de polvo y astillas al aire. Maya estornudó, y el sonido resonó en el pequeño espacio. Y allí, bajo el tablón levantado, estaba la esquina de una lata, del tipo que los marineros usaban para mantener las galletas a salvo de la humedad. «¿Qué es?», susurró Maya, como si el descubrimiento requiriera voces bajas. «No lo sé», admitió Lena, metiendo los dedos en el hueco. La lata estaba encajada, como si la hubieran escondido a toda prisa o la madera se hubiera hinchado a su alrededor con el tiempo. Con un gruñido de esfuerzo, tiró, y el metal se liberó con un chirrido de protesta. Era una vieja lata de tabaco, del tipo que la abuela guardaba los botones en casa. La tapa estaba sellada con lo que parecía cera de vela alrededor de los bordes, preservando lo que fuera que hubiera dentro de la humedad omnipresente. Las pequeñas palmas de Maya olían a hierro y mar mientras liberaba la lata por completo, acunándola como un tesoro. La tapa se aferraba como un secreto. Lena la abrió con la parte plana de un clavo oxidado que encontró en el estante, y el metal cedió con un suave suspiro. Dentro había una tela encerada atada con un cordel, un paquete seco como si al tiempo se le hubiera pedido que esperara. Los dedos de Lena temblaron mientras lo desenrollaba. Medio esperaba nada. Clavos viejos, la boquilla de una pipa rota, algún recuerdo de su abuelo que no significaba nada para nadie más que para la abuela. En cambio, había papeles, de color crema que se había vuelto marfil, los bordes, festoneados por el tiempo, una fotografía en blanco y negro de pescadores fuera de un cobertizo, y una ficha de latón estampada con una sardina y las palabras Cooperativa de Pescadores, de Ribadesella, 1948. «¿Qué dice?», preguntó Maya, acercándose, su aliento cálido en las manos frías de Lena. Lena desdobló con cuidado el primer documento, una escritura gruesa con sellos, la firma delgada de la abuela Carmen ramificándose como algas en la parte inferior. El segundo era un estatuto para la cooperativa, una promesa de que el sendero de la marea y los cobertizos a lo largo de él, incluyendo la cabaña, conocida como la Cabaña de Carmen, permanecerían para el beneficio compartido de las familias trabajadoras que pescaban y remendaban allí. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando sus ojos se toparon con una cláusula que brilló en la página como el sol en el agua. Ningún desarrollo privado podrá cercar o extinguir el derecho de paso sin el consentimiento unánime de los miembros de la cooperativa o sus herederos. Debajo había una carta en papel cebolla, fechada en 1952, de un abogado con una dirección de Gijón, reconociendo las acciones otorgadas a Carmen Ríos y nombrando los futuros derechos de los beneficiarios. También había notas, de puño, y letra de la abuela, nombres de hombres y mujeres ya fallecidos, el precio de la cuerda en años austeros, y una línea que hizo que a Lena se le hiciera un nudo en la garganta. «Mantened el camino abierto, el mar pertenece a quienes lo respetan».
¿Es un tesoro?, preguntó Maya, con los ojos muy abiertos de emoción. ¿Como en los de piratas? Quizás de otro tipo, dijo Lena, su mente corriendo. Estos no eran solo papeles viejos, eran una prueba. La evidencia de que la cabaña no era solo una choza sin valor, como Herrera había sugerido, sino parte de una cooperativa con derechos legales. Que el propio sendero estaba protegido. Que el desarrollo no podía tragarse esta pequeña pieza de herencia trabajadora sin consentimiento. Maya sostuvo la ficha de latón a la luz, girándola de un lado a otro para ver cómo el metal deslustrado atrapaba el brillo. ¿Vale algo? Lena apretó la carta contra su corazón por un momento, respirando el olor seco y picante de la tinta vieja. Quizás, dijo, pensando menos en el dinero que en la influencia, en la dignidad. La cabaña no era una broma, era una piedra angular, un hilo del que colgaba toda la red. Afuera, la marea había subido lo suficiente como para lamer los pilotes debajo de la cabaña. El viento había arreciado, trayendo el sonido de una radio de algún lugar de la orilla, una canción que Lena reconoció a medias, algo que su padre solía silbar. Recogió los papeles con cuidado, envolviéndolos de nuevo en la tela encerada antes de meterlos en el bolsillo de su abrigo. «Deberíamos irnos», dijo, ayudando a Maya a volver a colocar el tablón del suelo. «El camino estará bajo el agua pronto». Salieron al viento, con los papeles envueltos en la bufanda de Lena para una protección adicional. Las gaviotas se habían posado en la arena como pañuelos doblados, pacientes ante la marea cambiante. Por primera vez en días, Lena se sintió más alta, no rica, pero arraigada. Podía oír a la abuela en el susurro de los juncos. «Yérguete, muchacha. La marea puede ser dura, pero cumple su palabra. Siempre vuelve, y siempre se va de nuevo. Solo necesitas saber cuándo mantenerte firme». En el camino de regreso a la parada del autobús, con la mano de Maya caliente en la suya, el teléfono de Lena vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez de su casero. «Recordatorio. El alquiler aumenta el próximo trimestre según el aviso». La ansiedad familiar aumentó. Cálculos de horas necesarias, facturas que hacer malabares, dónde recortar más. Pero ahora se sentía diferente. Menos como ahogarse, más como vadear aguas difíciles hacia tierra firme. «¿Podemos volver mañana?», preguntó Maya mientras esperaban el autobús, sus mejillas sonrojadas por el frío y la emoción. Lena miró a su hija, luego hacia la ría donde la cabaña se erguía contra el cielo que oscurecía. «Sí», dijo, y la palabra se sintió como una promesa que podía cumplir. «Mañana traeremos herramientas, y quizás algo de pintura». Mientras subían al autobús, el conductor asintiéndoles en señal de reconocimiento, Lena sintió el peso de los papeles contra su corazón. No era solo una limpiadora con una hija y demasiadas facturas. Era la heredera de algo que importaba, algo por lo que valía la pena luchar. Y lucharía, comenzando con una visita a la biblioteca local para investigar exactamente qué significaban estos documentos, y luego al ayuntamiento, donde Herrera y sus planes estarían esperando. De vuelta, una carta esperaba bajo la puerta del piso, con tinta azul oficial sobre papel blanco que parecía brillar en la penumbra del pasillo. Lena la recogió con los dedos húmedos, Maya ya corriendo por delante para encender la calefacción. El sobre se sentía pesado con malas noticias. Tenía razón. Sus horas de limpieza habían sido recortadas. «Ajustes estacionales», escribió la gerente con pequeños bucles perfumados que desmentían el frío cálculo detrás de ellos. Debajo, otro sobre. El aviso formal del casero sobre el aumento del alquiler el próximo trimestre. Los números precisos como alfileres. Lena leyó ambos en las escaleras con el ruido de un televisor que se filtraba a través del yeso desde el piso de la Sinraata Pérez. Un concurso donde la gente gritaba de alegría por lavadoras y vacaciones en las Canarias. Su garganta se contrajo una vez, tragando el pánico creciente. Los números se entrelazaron en una cuerda que se apretó alrededor de su futuro. «¿Es del hombre del tesoro?»,
llamó Maya desde dentro, su voz brillante con la inocencia que Lena se esforzaba tanto por preservar. «No, cariño, solo cosas del trabajo». Lena dobló las cartas con cuidado, metiéndolas en su bolsillo donde se sentaron como piedras contra los documentos de la cooperativa. El contraste no le pasó desapercibido. Un juego de papeles amenazando con hundirla, otro ofreciendo un salvavidas que aún no estaba segura de cómo agarrar. A la mañana siguiente, mientras Maya estaba en la escuela, Lena llevó los documentos a la biblioteca de Gijón. El edificio olía a polvo y a cera para muebles. Los radiadores calientes hacían que el aire fuera denso y somnoliento. En una mesa del fondo, junto a una ventana veteada por la lluvia, extendió los papeles con cuidado. El texto de los estatutos estaba desvaído pero legible, el lenguaje legal denso como redes. ¿Necesita ayuda? La bibliotecaria Api apareció silenciosamente a su lado, una mujer de la edad de la abuela con gafas en una cadena y manos moteadas por la edad. «Estoy tratando de entender qué significan estos», admitió Lena, señalando los papeles. «Son de mi abuela, sobre una cooperativa de pescadores en Ribadesella». La mujer miró a través de sus gafas. «¿La cooperativa de la Ría? Dios mío, hace años que no oigo hablar de ella». Su dedo trazó la línea superior del estatuto. «Mi padre era miembro. Tenía un cobertizo junto al canal». El corazón de Lena dio un vuelco. ¿Sabe si todavía es legalmente válida la cooperativa? Vamos a averiguarlo. La sonrisa de la bibliotecaria arrugó su rostro como una tela muy querida. La sección de historia local podría ayudar, y conozco a algunas personas a las que podríamos llamar. Para cuando Lena tuvo que irse a recoger a Maya de la escuela, tenía un cuaderno lleno de nombres, fechas y términos legales subrayados 2 veces. Los estatutos, al parecer, nunca se habían disuelto. Los derechos que establecían todavía existían, latentes quizás, pero vivos como semillas en suelo de invierno. Lo más importante, varias de las familias originales todavía tenían miembros en Ribadesella, incluidos los Valdés, los Menéndez y los Álvarez. «Esto podría ser importante», había dicho la bibliotecaria, sus ojos brillando de interés. «Con el desarrollo comiéndose la costa, estos viejos derechos de paso son oro puro». Lena cogió el autobús de vuelta a Ribadesella, los papeles de la cooperativa ahora en una carpeta que la bibliotecaria le había dado, protegidos de la persistente llovizna. Se sentó con la frente contra el cristal frío, viendo pasar el paisaje, granito y tojo, el mar una línea gris y plana en la distancia. Su teléfono vibró, un mensaje de la sidrería donde cogía turnos de noche cuando podía encontrar a alguien que cuidara de Maya. «No hay turnos esta semana, lo siento. Temporada baja». Para el viernes, una foto de la choza había aparecido en la página de Facebook del pueblo con un pie de foto. La herencia del siglo. ¿A quién le tocó el palacio? Se desplazó por comentarios, que olían de alguna manera a aliento de cerveza y resentimiento de pueblo pequeño, gente con la que había ido a la escuela haciendo bromas a su costa. La asistente de Herrera llamó con una última oferta generosa, la cantidad suficiente para saldar sus deudas pero no para cambiar su vida. Su agenda se llenó de signos de interrogación donde deberían estar los ingresos. El shock de todo la dejó con las manos torpes. Una taza se le resbaló y se hizo añicos en el suelo de la cocina, el té subiéndole por las espinillas como una marea. Se sentó en el suelo, sintiéndose tonta por llorar por el calor y el azúcar, por la cerámica rota. Maya la encontró allí, regresada de la casa de una aptapiaga con el pelo húmedo por la lluvia y unos ojos preocupados demasiado viejos para su rostro. «No pasa nada, mamá», dijo, trayendo el recogedor sin que se lo pidieran. «Podemos usar la taza de la abuela en su lugar». Esa tarde fueron de nuevo a la choza, no por sensatez sino por terquedad, tomando el último autobús y caminando por el sendero que oscurecía con una linterna que Maya había recibido por Navidad. El viento traía arena, y la radio de alguien llegaba desde un astillero.
música delgada y alegre que parecía burlarse de su propósito. Dentro, la cabaña se sentía diferente ahora que conocían su secreto. No solo una ruina, sino una posibilidad. No solo el pasado de la abuela, sino su futuro. Lena colocó un farol de camping en el estante, su brillo calentando la madera húmeda hasta un color miel. Maya había traído un cuaderno y estaba listando todas las cosas que necesitarían para ponerla en condiciones. Su caligrafía infantil seria con intención. La marea susurraba debajo de ellos, subiendo para reclamar su territorio. «Si la arreglamos», dijo Maya, levantando la vista de su lista. «¿Podríamos vivir aquí?» Lena negó con la cabeza, sentándose junto a su hija en el suelo polvoriento. «No, cariño, es demasiado pequeña y la marea sube 2 veces al día, pero podríamos usarla, como la abuela, un lugar para trabajar, para conocer gente, para observar los pájaros». Hizo una pausa, una nueva idea formándose. O quizás otros también podrían usarla, gente que la necesite. Maya asintió, satisfecha con la respuesta. Como la sede de un club, como una cooperativa, corrigió Lena suavemente, donde la gente comparte. Trabajaron a la luz del farol, Maya barriendo mientras Lena examinaba las paredes más cuidadosamente, probando tablas, tomando notas, construyendo un mapa mental de lo que podría ser posible. Los papeles de la cooperativa descansaban en el estante en su carpeta, un recordatorio físico de su propósito. «Deberíamos traer herramientas la próxima vez», dijo Maya, su voz resonando ligeramente en el pequeño espacio. «Papá dejó esa caja de herramientas debajo del fregadero. Podría traer mi martillo». «Papá». La palabra todavía se enganchaba como un anzuelo en el corazón de Lena. 4 años desaparecido, ni una palabra desde entonces. Pero había dejado cosas. La caja de herramientas, los ojos oscuros de Maya, una cautela en Lena que la hacía dudar en tener esperanza. «Buena idea», dijo, forzando una sonrisa. «Las herramientas adecuadas para el trabajo adecuado, como siempre decía la abuela». Afuera, la noche se había vuelto de terciopelo, las estrellas perforando los huecos en la cubierta de nubes. El camino de regreso sería complicado en la oscuridad, pero habían traído la linterna. Mientras se preparaban para irse, Maya pasó los dedos por la rosa de los vientos tallada en la viga, trazando sus puntas con reverencia. «Mamá, mira, aquí hay otra». Sus dedos habían encontrado una segunda talla, más pequeña y de aspecto más nuevo. No era una rosa de los vientos, sino una C con una R anidada dentro. Carmen Ríos, su marca hecha permanente en la veta. Lena la miró fijamente mientras la choza crujía, la marea cambiando. Algo se desenroscó, delgado como el humo, dentro de su pecho. Ya no solo determinación, sino certeza. Este lugar era suyo en más que papel. Estaba grabado en su historia, en la propia madera. «Vamos a casa», dijo, recogiendo sus cosas. «Mañana tenemos trabajo que hacer». El camino de regreso estaba resbaladizo por las algas y las sombras, pero la linterna de Maya tallaba un túnel de luz delante de ellas. Desde la orilla llegaba la suave percusión de las olas sobre la piedra, el ritmo paciente de la naturaleza. Lena sintió el latido en su sangre, marcando el tiempo con su nueva resolución. No vendería, no se retiraría. Encontraría una manera de honrar lo que la abuela les había dejado. No solo una choza, sino un lugar donde estar. No solo una escritura, sino un derecho a pertenecer. El ayuntamiento bullía como una colmena, abrigos mojados echando vapor suavemente en el aire caldeado, el olor a café de una máquina en la esquina, el suelo de madera zumbando bajo las botas. La lluvia tamborileaba contra los altos ventanales, convirtiendo la vista del puerto de Ribadesella en una pintura impresionista, barcos meciéndose como borrones de color. La gente llenaba las sillas plegables, y más personas se agolpaban junto a las paredes.
Pescadores con manos curtidas, comerciantes con jerseys prácticos, parejas jóvenes cuyas conversaciones se detenían cada vez que se abría la puerta. Herrera estaba junto a una pancarta enrollable con el logotipo de su empresa, una ola estilizada en azul corporativo, sonriendo para un fotógrafo del periódico local, con la voz suave como la nata mientras señalaba unos paneles de exposición brillantes. Los planos de un complejo junto a la ría brillaban en caballetes, balcones de cristal, amarres para yates, un restaurante con vistas panorámicas, palabras como revitalización y guiños al patrimonio, apiladas en tipografías educadas. Detrás de él, la lluvia cosía líneas brillantes en las gatas. Ventanas. Se trata de traer a Ribadesella al siglo XXI, le decía a un grupo de concejales, con su bufanda de cachemira anudada con precisión en la garganta. Celebrando lo que hace especial a Asturias mientras creamos un turismo de lujo sostenible. Empleos, ingresos, prestigio. Lena se sentó en la última fila con Maya, a su lado, los documentos de la cooperativa en una carpeta sobre su regazo. Sentía las manos frías a pesar de la habitación sobrecalentada. La señora Valdés se sentó a su otro lado, sus dedos torcidos por la artritis agarrando un bastón con incrustaciones de nácar. Se habían conocido el día anterior, tomando té servido en tazas desparejadas en una cocina que olía a canela y a gato. La señora Valdés había reconocido la ficha de inmediato. Su marido había tenido una idéntica. «He llamado a todos los que he podido encontrar», susurró la anciana, su aliento oliendo a menta. «El nieto de Álvarez está aquí, y la hija de Menéndez. Algunos de los otros se han ido o se han mudado». «Pero somos suficientes». Lena asintió, escudriñando la habitación. Reconoció algunas caras que había buscado en los últimos 2 días. Un capitán de puerto a punto de jubilarse, una mujer que regentaba el puesto de pescado en el muelle, un hombre cuyo padre había navegado con su abuelo. La habían escuchado con diversos grados de interés y escepticismo, pero habían venido. Eso era algo. Maya se movía inquieta a su lado, la ficha de latón colgando de su cuello, en una cuerda nueva. La piel había pulido la noche anterior hasta que la sardina relució, orgullosa de ser su guardiana. «¿Vas a hablar, mamá?» «Cuando sea el momento», dijo Lena, con la garganta seca. Hablar en público nunca había sido su fuerte. En la escuela, había preferido el castigo a las presentaciones orales. Pero ahora las palabras que necesitaba decir se sentían alojadas detrás de su esternón, dolorosas y necesarias como una astilla, abriéndose camino para salir. El presidente del Pleno llamó al orden, su voz resonando en el techo alto. Primero las actas, luego actualizaciones sobre reparaciones de carreteras, una breve discusión sobre los permisos de aparcamiento en verano. Lena escuchaba a medias, observando a Herrera consultar su caro reloj, su expresión de una paciencia educada. Sabía que el verdadero asunto vendría al final. Su asunto, la razón por la que la mayoría de la gente había desafiado al tiempo para estar allí. Siguiente punto, dijo finalmente el presidente, barajando sus papeles. Propuesta de desarrollo en la ría del Sella, Punta Valdés. Asintió hacia Herrera. «Señor Herrera, ¿le gustaría presentar sus planes?» Herrera dio un paso adelante, su sonrisa ensayada y cálida. «Gracias, señor presidente. Señoras y señores, lo que propongo es un desarrollo reflexivo y consciente con el medio ambiente que honra el patrimonio marítimo de Ribadesella, mientras crea importantes oportunidades económicas». Su voz inundó la sala, suave como la marea subiendo. Habló de empleos, primero en la construcción, luego en la hostelería, de aumento del valor de las propiedades, de poner a Ribadesella en el mapa para cierta clase de visitante, de sostenibilidad y zonas de conservación y materiales tradicionales. Detrás de él, un asistente pasaba representaciones digitales en una gran pantalla, puestas de sol, familias felices, yates relucientes en un puerto que nunca mostraba lodo ni algas.
Lena observó los rostros a su alrededor. Algunos asentían, viendo claramente los beneficios potenciales. Otros permanecían impasibles, la natural sospecha asturiana hacia los forasteros mostrándose en el rictus de sus mandíbulas. Unos pocos parecían preocupados, especialmente los residentes mayores que habían visto promesas ir y venir con cada nueva ola de desarrollo. Como parte de nuestro compromiso con la comunidad, continuó Herrera, señalando un panel específico, crearemos un paseo patrimonial con placas informativas sobre la historia pesquera de la zona. Las estructuras existentes, en su mayoría abandonadas, serán reemplazadas por miradores de inspiración histórica. La mano de Maya se apretó en el brazo de Lena. «Esa es nuestra cabaña», susurró, señalando una esquina de la representación donde su choza era visible como una mancha gris, ya medio borrada. Herrera abordó sin problemas las posibles preocupaciones. Impacto ambiental, mínimo. Tráfico, una nueva carretera planeada. Asequibilidad, algunas unidades reservadas para tarifas locales. Su presentación fue pulida, segura, el resultado de haber hecho esto muchas veces antes en muchas ciudades costeras. Cuando terminó, los aplausos fueron dispersos pero respetuosos. El presidente le dio las gracias y abrió el turno de preguntas. Varias manos se levantaron. Herrera respondió a preguntas sobre los plazos de construcción, los niveles de ruido, las prácticas de contratación local. Sus respuestas estaban preparadas, eran razonables, difíciles de rebatir. El ambiente en la sala se inclinó sutilmente hacia la aceptación, el camino de menor resistencia. Lena esperó hasta que el concejal invitó a los comentarios del público. Su corazón latía contra los documentos en su carpeta, cada golpe una llamada a una puerta cerrada. Maya se puso de pie en una silla a su lado, sus dedos retorciendo la ficha de latón en su cuerda. La señora Valdés asintió para animarla, sus ojos brillando con el destello de una luchadora a pesar de su frágil apariencia. Cuando Lena dio un paso adelante, la gente se movió, y el sonido de la sala se redujo a su propia respiración y la tos lejana de un motor desde el muelle. Sus zapatos prácticos chirriaron ligeramente en el suelo pulido. Se sintió alta y pequeña a la vez, visible e invisible. «Mi nombre es Elena Ríos», comenzó, su voz firme a pesar del aleteo en su estómago, acentuada por la cadencia, sencilla de las calles del pueblo. Mi abuela era Carmen Ríos. Algunos de los residentes mayores se enderezaron al oír el nombre, con reconocimiento en sus ojos. Ella remendaba redes en esos cobertizos que planean reemplazar. Formaba parte de algo llamado la Cooperativa de Pescadores de Ribadesella. La expresión de Herrera permaneció agradable, aunque sus ojos se entrecerraron ligeramente. Claramente no esperaba oposición más allá de las habituales preocupaciones medioambientales que sabía cómo manejar. Mi abuela y otros como ella formaron esta cooperativa después de la guerra. Pusieron por escrito que el Sendero de la Marea y las cabañas de trabajo son para familias como las nuestras y que nadie puede construir sobre ellos sin el consentimiento de los herederos. Dejó la escritura y los estatutos sobre la mesa del frente, los sellos brillantes como bayas contra el papel amarillento por el tiempo. Yo soy una heredera. También lo son los hijos y nietos de los hombres de esta fotografía. Sostuvo en alto la foto en blanco y negro de la lata. Los rostros miraban, serios con su ropa de trabajo, la ría visible detrás de ellos muy parecida a como estaba ahora, sin cambios por el tiempo, sino por la marea. Un murmullo se elevó, no de risa, sino de reconocimiento. Algunas personas se inclinaron para ver mejor. El concejal se acercó, con las gafas bajas en la nariz, mientras examinaba los documentos. El secretario municipal frunció el ceño, trazando la cláusula sobre el consentimiento unánime con la yema del dedo. «Ese es mi padre», gritó alguien desde el fondo, señalando la fotografía. «El tercero por la izquierda». La voz estaba húmeda de recuerdo, espesa de emoción. Una mujer cerca de la ventana asintió, añadiendo: «Y mi tío a su lado». Las cámaras hicieron clic
ya no para la pancarta de Herrera, sino para este giro inesperado, este atisbo de historia hecha presente. La secretaria del ayuntamiento tomaba notas rápidas. Herrera carraspeó, dando un paso adelante. Los documentos antiguos pueden ser interesantes artefactos históricos, pero el proceso de planificación ya he establecido que esta área está disponible para el desarrollo. El sentimentalismo no... La ley sí, dijo Lena, sin acritud. Sostuvo la carta del abogado de Gijón. Esta cooperativa fue debidamente registrada. Sus términos son vinculantes para todos los futuros propietarios de las propiedades que cubre. Los derechos de paso que establece no pueden ser extinguidos sin el acuerdo de todos los herederos. Giró la ficha entre sus dedos, la sardina atrapando la luz. No se trata de detener el cambio o el progreso. Se trata de quién puede quedarse y quién decide lo que sucede. Se trata de honrar una promesa que puso comida en nuestras mesas cuando los tiempos eran difíciles. Herrera se sonrojó, del rojo preciso de una manzana. Su asistente se inclinó, susurrándole algo al oído. Su mandíbula se tensó, los músculos trabajando visiblemente. Quizás, intervino el presidente del Pleno, mirando entre Herrera y Lena, deberíamos aplazar la sesión para revisar estos documentos adecuadamente. Si hay cuestiones legales sobre la propiedad y los derechos, no estoy afirmando que soy dueña de toda la ría, dijo Lena, su voz encontrando fuerza. Solo que mi abuela y estos otros establecieron ciertos derechos que todavía existen, derechos que el proyecto del señor Herrera eliminaría. La sala se expandió. Pescadores con jerseys gruesos asintiendo en aprobación, maestras con zapatos prácticos intercambiando miradas, adolescentes oliendo a lluvia y patatas fritas, todos presenciando este momento en que el flujo esperado de las cosas, dinero a poder, poder a cambio, se topó con una corriente inesperada. Lena no se regodeó. Mantuvo su rostro compuesto, su voz nivelada. Miró a Maya, que le devolvió la mirada como un pequeño faro, orgullosa y feroz. Luego a la señora Valdés, cuya mano nudosa se levantó en apoyo silencioso. Luego a los otros que había reunido, los herederos de una promesa hecha generaciones atrás y guardada en una lata oxidada bajo tablas desgastadas. «Restauraremos la cabaña», dijo Lena, su voz firme, su mirada moviéndose del Pleno a Herrera y de vuelta. «Mantendremos el camino abierto, como requieren los estatutos, y si hay beneficios que obtener de esta orilla, las familias que construyeron este lugar, que trabajaron y sangraron y se congelaron en esas mareas, tendrán voz en cómo sucede y una parte en lo que venga después». Los aplausos se elevaron, ásperos y brillantes, como el viento llenando las velas. No de todos. Algunas caras permanecieron preocupadas o confundidas, pero suficientes, suficientes para importar, suficientes para cambiar la marea. Para el verano, la cabaña se erguía recta sobre nuevos pilotes, sus tablas cepilladas y aceitadas hasta un brillo de miel, la rosa de los vientos tallada en el dintel sobre la puerta. El sol de junio calentaba la madera hasta liberar un aroma como a pan caliente. Flores silvestres crecían donde Lena y Maya habían esparcido semillas en primavera. Clavelinas de mar y amapolas marinas amarillas meciéndose en la brisa constante del agua. Alguien, la señora Valdés, pensó que podría haber sido el viejo Pepe del astillero. Había dejado anónimamente una veleta hecha a mano con forma de sardina que ahora giraba con cada cambio de viento. El sendero estaba de nuevo ocupado con los viejos ritmos, botas rozando, cuerdas chirriando, risas llevadas finas por la brisa. Los niños se perseguían alrededor de redes enrolladas, mientras sus padres y abuelos se sentaban en bancos construidos con madera recuperada, bebiendo té y compartiendo noticias. Los turistas se detenían a leer la pequeña exposición que Maya había ayudado a crear. Fotografías e historias de los miembros de la cooperativa. Una cronología de la historia laboral de la ría.
citas de historias orales que Lena había grabado durante las noches de invierno. ¿Otra taza?, preguntó la señora. Valdés, sosteniendo la tetera que nunca parecía vaciarse. Ella y Lena compartían una mesa fuera de la cabaña los sábados, vendiendo té y limonada casera, tortos de la panadería de la colina y postales con los dibujos sorprendentemente buenos de malla de aves locales. El dinero iba a una lata etiquetada como fondo de la cooperativa, utilizado para mantener el sendero y apoyar eventos comunitarios. «Por favor», dijo Lena, extendiendo su taza. La taza de la abuela, en realidad, la palabra esperanza, ahora completa con un cuidadoso trazo de pintura azul que Maya había aplicado una tarde lluviosa. La pareja alemana podría volver. Estaban preguntando sobre la historia de la pesca de la sardina. Había sido una victoria muy reñida. Después de la reunión en el ayuntamiento, hubo semanas de consultas legales, reuniones con los urbanistas, negociaciones con la empresa de Herrera. Los estatutos de la cooperativa fueron verificados, sus disposiciones aún vinculantes. El ayuntamiento firmó un acuerdo que reconocía los derechos de los herederos, al tiempo que permitía cierto desarrollo, de buen gusto, a menor escala y respetuoso con la naturaleza trabajadora de la orilla. El piso de Lena se sentía más grande ahora, aunque sus paredes no se habían movido. Quizás era que pasaba más tiempo en la cabaña, o que la comunidad que se había reunido alrededor del proyecto de restauración se había convertido en una especie de familia extendida. O tal vez era simplemente que el peso de la preocupación constante se había levantado, dejando más espacio para la alegría, para la posibilidad, para respirar. Había mantenido sus trabajos de limpieza, pero añadió nuevos. Gestionar los pequeños asuntos de la cooperativa, guiar paseos patrimoniales por la orilla, incluso escribir artículos para una revista local sobre artesanías tradicionales y vida costera. La paga no era mucha, pero llenaba los huecos, y había una dignidad en ello que ninguna cantidad de fregar apartamentos de vacaciones podía proporcionar. Herrera, de labios apretados pero no cruel, había reorientado su proyecto río arriba, añadiendo programas de aprendizaje para adolescentes locales y un genuino espacio de trabajo para pescadores, como parte de sus planes modificados. Hubo disculpas sin dramatismos, un asentimiento en el mercado cuando se cruzaban ocasionalmente, una carta al periódico que decía, simplemente, «Nos precipitamos». El respeto, como la lluvia después de la sequía, caló lenta y por todas partes. «¡Mamá! ¡Señora Valdés!», llamó Maya, corriendo por el sendero con algo agarrado en sus manos. Su escuela había terminado por el verano y pasaba sus días entre la cabaña, la playa y la biblioteca, donde la amable bibliotecaria la había tomado bajo su ala. «Mirad lo que encontré», sostuvo un tmum-titing, trozo de cristal de mar, sus bordes desgastados por la marea y el tiempo, de un raro color azul profundo que atrapaba la luz del sol. «Es del color exacto de nuestra taza», dijo, sin aliento por el descubrimiento. «¿Podemos guardarlo en la cabaña? ¿Para la buena suerte?» «El lugar perfecto para ello», dijo la señora. Valdés, señalando un pequeño estante dentro de la puerta donde guardaban los tesoros encontrados. Conchas interesantes, un trozo de madera flotante con forma de delfín, una moneda fechada en 1922 que alguien había descubierto bajo el suelo durante la restauración. Maya colocó con cuidado el cristal de mar entre la colección, luego retrocedió para admirar el efecto. A sus 10 años, casi 11, como recordaba a todos con frecuencia, había crecido un par de centímetros desde el invierno, su rostro perdiendo parte de su redondez infantil. Llevaba la ficha de latón todos los días, puliéndola semanalmente con un paño suave, orgullosa de explicar su significado a cualquiera que preguntara. «Clase de nudos en 10 minutos», dijo, mirando el reloj que habían colgado junto a los estatutos de la cooperativa, ahora enmarcado y protegido del aire salino. 2 veces por semana, enseñaba a los niños más pequeños a hacer nudos de pesca,
habilidades que la abuela Carmen había transmitido a Lena, quien luego había enseñado a Maya. El círculo continuaba, ininterrumpido como las mareas. No te olvides de dar las gracias al Señor Menéndez por la cuerda nueva, le recordó Lena. El viejo pescador había donado rollos de cabo para practicar, complacido de ver cómo se transmitían las habilidades tradicionales. La tarde se desarrolló en incrementos dorados, visitantes yendo y viniendo, la marea retrocediendo para revelar marismas relucientes donde las aves zancudas cazaban, la voz de Maya dando instrucciones claras a sus pequeños estudiantes. Lena se movía entre tareas: servir té, responder preguntas, ajustar la pequeña exposición, barrer la arena del umbral de la cabaña. Trabajo simple, trabajo honesto. Una sombra cayó sobre la mesa. Lena levantó la vista y encontró a Herrera de pie allí, su habitual ropa de sastre reemplazada por pantalones chinos y una camisa de algodón con las mangas arremangadas. Parecía mayor bajo la implacable luz del sol, las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. «Genora Ríos», dijo, su voz menos suave de lo que había sido en el ayuntamiento. Estaba paseando por el solar río arriba. Pensé en ver lo que han hecho aquí. Lena se levantó, sorprendida pero serena. «Señor Herrera, ¿le apetece un té?» Él dudó, luego asintió. «Gracias. Eso sería agradable». La señora Valdés se excusó con una sincronización notable, dejándolos solos en la pequeña mesa. Herrera miró a su alrededor, asimilando la cabaña restaurada, el sendero concurrido, los niños aprendiendo nudos bajo la seria instrucción de Maya. «Ha logrado mucho», dijo finalmente, aceptando la taza humeante. «No es lo que yo habría construido, pero tiene...» Hizo una pausa, buscando la palabra. «Integridad». «Gracias», dijo Lena, sintiendo el esfuerzo que le costaba esta visita. «Sus nuevos planes también tienen buena pinta, especialmente los espacios de trabajo para los barcos locales». Él asintió, sorbiendo el té. Resulta que había espacio para nuestras dos visiones, con algunos ajustes. Su mirada se posó en los estatutos enmarcados, visibles a través de la puerta de la cabaña. Sigo pensando que mis abogados podrían haber encontrado una manera de eludir ese documento, pero quizás sea mejor así. Se sentaron en un silencio sorprendentemente cómodo, observando un velero virar en la bahía, su vela blanca brillante contra el agua azul. El progreso y la tradición, existiendo uno al lado del otro como siempre lo habían hecho en lugares lo suficientemente resilientes como para acomodar a ambos. «Bueno», dijo, levantándose después de terminar su té. «Buenos días, señora Ríos». Dudó, luego añadió: «Si alguna vez quiere discutir la posibilidad de expandir esto, convertirlo en un centro de patrimonio más formal, quizás, mi oficina estaría interesada en hablar». Lena sonrió, reconociendo la rama de olivo por lo que era. «Lo plantearé en la próxima reunión de la cooperativa». Después de que se fue, Maya se acercó de un salto, su lección terminada por el día. ¿Era ese el hombre rico? ¿El que quería derribar nuestra cabaña? «El señor Herrera, sí», dijo Lena, recogiendo las tazas vacías. «Vino a ver lo que hemos hecho con el lugar». Maya frunció el ceño, sus instintos protectores encendiéndose. «¿Pidió perdón?» «A su manera», dijo Lena, alborotando el pelo de su hija. «La gente suele hacerlo, al final, si les das la oportunidad». Una tarde, mientras el crepúsculo se acumulaba de color púrpura sobre la ría y el olor a pescado frito llegaba desde el puerto, Lena y Maya se sentaron en los escalones de la cabaña con dos tazas humeantes. Los visitantes del día se habían ido, dejando solo huellas que la marea creciente pronto borraría. Un zorro trotó a lo largo de la orilla del agua, elegante y salvaje, su pelaje atrapando la última luz. Maya apoyó la cabeza en el hombro de su madre, la ficha fría contra su clavícula. «¿Ganamos?», preguntó, su voz baja bajo el suave murmullo de la marea. «Cuando encontramos los papeles y detuvimos al señor».
Herrera. Lena pensó en el relicario de la abuela con su cristal perdido, ahora reparado por un joyero de Gijón que se había negado a cobrar cuando escuchó la historia. Pensó en la foto restaurada y copiada para todas las familias de la cooperativa, en las manos que habían levantado y atornillado y lijado las piezas de una vida para volver a unirlas. Pensó en la primera vez que estuvo en la oficina del ayuntamiento, pequeña y avergonzada, y cuán tan diferente caminaba ahora por el pueblo, no rica, no poderosa, pero perteneciente de una manera que no se podía comprar ni vender. Besó el pelo de Maya, fresco por la sal y dulce por el champú. Cumplimos una promesa, dijo. Encontramos nuestro lugar e hicimos sitio para otros. Eso importa más que cualquier titular o cualquier cantidad de dinero. Maya sonrió al vapor que subía de su taza. Entonces somos ricas, ¿no? Lena se rió, el sonido fácil como el arco de una gaviota contra el cielo que oscurecía. Lo somos, dijo, apretando los dedos de Maya. El cariño, la dignidad y un lugar al que pertenecer, esos son tesoros que nadie puede robar. La marea cambió, el agua fluyendo de nuevo hacia canales cortados por siglos del mismo movimiento paciente. Dentro de la cabaña, el cristal de mar atrapó la última luz del día, brillando azul como el recuerdo, como la esperanza. La rosa de los vientos sobre la puerta señalaba en todas las direcciones a la vez, al pasado con sus duras lecciones, al futuro con sus promesas inciertas, y a este momento, perfecto en su simplicidad, inmensamente rico.